El viento del desierto macedonio susurra entre columnas de mármol. Es el año 356 a.C. y en este preciso momento, mientras tus ojos se van cerrando, nace un niño que conquistará todo el mundo conocido antes de cumplir 30 años. Pero esta noche no te contaré la historia que ya conoces. No hablaremos del conquistador invencible, sino del niño inquieto que no podía dormir, escuchando historias de héroes en los pasillos de piedra, preguntándose si los dioses realmente corrían por sus venas. Si esta historia ya está ayudándote a relajarte, un pequeño like sería maravilloso. Ayuda a que más personas encuentren estas historias para dormir. Cierra los ojos. Respira profundo. Durante la próxima hora y media, caminaremos juntos por los salones donde Alejandro dio sus primeros pasos. Escucharemos los susurros de su madre Olimpia, que le contaba que descendía de Aquiles. Sentiremos la tensión entre su padre Filipo, un rey guerrero práctico, y este niño extraño que parecía vivir mitad en este mundo, mitad en los mitos. Y si quieres más historias como esta cada semana, historias que te transporten mientras descansas, suscríbete y activa la campanita. Subo nuevas historias para dormir cada martes y viernes. Mientras tu mente se aquieta y tu respiración se hace más lenta, descubriremos juntos cómo un príncipe de un reino menor, que debía heredar solo un rincón de Grecia, decidió que el mundo entero le pertenecía. Es como ver a alguien abrir una puerta que todos creían sellada para siempre y cruzarla como si hubiera estado esperándolo toda la vida. Capítulo 1. El chico inquieto en el palacio. Las lámparas de aceite parpadean en el palacio de Pella, proyectando sombras danzantes sobre muros de piedra fría. Es medianoche, y mientras Macedonia duerme, un niño de ojos inquietos permanece despierto. Su nombre es Alejandro. Tiene 7 años, y esta noche, como todas las noches, él escucha. El murmullo distante de los guardias cambiando turno no significa nada para él. No cuando en su mente resuenan los versos sobre Aquiles arrastrando a Héctor alrededor de Troya. No cuando puede cerrar los ojos y sentir el peso de una lanza imaginaria en sus pequeñas manos, corriendo con velocidad divina por campos de batalla que aún no existen. Su madre Olimpia entra en la habitación. ¿Sabes por qué no puedes dormir?, susurra, sentándose en el borde de su cama. Es porque la sangre de Aquiles corre por tus venas. Los héroes nunca descansan bien en camas suaves. Su espíritu anhela la gloria, incluso en la oscuridad. El niño la mira con esos ojos que ya parecen demasiado grandes para su rostro. Cuando tienes 7 años y tu madre habla de los dioses como si fueran primos lejanos, no cuestionas, absorbes, lo tomas como verdad absoluta, tan real como tu propia respiración. Pero hay algo más esta noche. Olimpia trae consigo un pequeño rollo de papiro. Tu tutor me dio esto hoy, dice, desenvolviéndolo con cuidado. Es un mapa del mundo conocido. Alejandro se incorpora, su corazón latiendo más rápido. A la luz parpadeante, ve líneas y nombres. Macedonia es solo una pequeña marca. Pero más allá hay mundos enteros. Persia se extiende como un gigante dormido. Egipto yace envuelto en misterio. India existe solo como un susurro en el borde del papiro. Todo esto, dice Olimpia, trazando los contornos con su dedo. Espera a alguien lo suficientemente valiente para reclamarlo. Su voz cae a un susurro que apenas se distingue del crepitar de las lámparas. Alguien con sangre divina. El niño extiende su pequeña mano, tocando el mapa, y en ese momento, algo cambia. Las paredes del palacio parecen encogerse. Ya no son protección, son una jaula. Macedonia ya no es un reino, es un punto de partida.
Madre, pregunta, su voz apenas un susurro. ¿Por qué Aquiles eligió morir joven? Olimpia sonríe. Es una sonrisa que conoce secretos. Porque prefirió arder como el sol por un momento, que vivir para siempre como una sombra. Acaricia su cabello. Y tú, mi pequeño sol, arderás más brillante que todos ellos. El aire en la habitación se vuelve más pesado con el humo de las lámparas, dibujando líneas perezosas hacia el techo. Afuera, los pasos de los sirvientes resuenan ocasionalmente, pero la mente del niño ya está lejos. Está corriendo por desiertos que nunca ha visto, escalando montañas que solo existen en historias, hablando con las sombras de héroes muertos como si pudieran responderle. Y aquí está el peso de ser criado así. Cada noche, la división crece, un pie plantado en el mundo real de piedra y política, el otro flotando en un reino de mitos y destino. Es una forma peculiar de locura, o tal vez de claridad, creer que eres tanto humano como divino. Los otros niños en el palacio duermen tranquilos, sueñan con juguetes y dulces. Alejandro sueña con ciudades ardiendo, con ejércitos marchando, con su nombre resonando a través de los siglos. No porque sea cruel, sino porque le han enseñado que esto es su derecho de nacimiento, su obligación, su inevitable futuro. Piensa en esto por un momento, mientras tu propia respiración se hace más lenta. ¿Qué le hace a un niño ser criado no para vivir, sino para convertirse en leyenda? Cada corrección se convierte en profecía, cada pequeña victoria, una señal del destino. Ganar una carrera en el patio no es solo un juego, es un ensayo para la conquista. Domar un caballo salvaje no es una habilidad, es prueba de divinidad. La presión se construye como agua detrás de una presa. Y el niño, este extraño, brillante, inquieto niño, no la resiste, la absorbe, la convierte en combustible. Donde otros verían peso, él ve alas. Continúa tu respiración profunda. Deja que esta historia antigua te envuelva, porque lo que viene después, cuando este niño inquieto comience a moverse, cambiará el mundo para siempre. Capítulo 2. El tutor con una biblioteca. La mañana llega suave al jardín de Mieza, donde las sombras de los olivos danzan sobre pergaminos antiguos. Alejandro tiene 13 años ahora, y su nuevo maestro no es un guerrero, no es un sacerdote, es Aristóteles, la mente más brillante de Grecia, y trae consigo algo más peligroso que cualquier espada. Trae preguntas. Príncipe, dice el filósofo, desenvolviendo un rollo gastado. Hoy estudiaremos tu antepasado Aquiles. El joven se inclina hacia adelante. Sus ojos brillan. Ha escuchado estas historias 1000 veces. Pero Aristóteles levanta una mano. No como héroe, aclara, sino como hombre. Es la Ilíada, pero diferente. Los márgenes están llenos de notas en la letra precisa del maestro, donde Homero escribió sobre la ira divina. Aristóteles ha anotado: observa el costo del orgullo sin control. Donde el poeta cantó sobre gloria eterna, el filósofo pregunta: ¿vale una vida breve el recuerdo eterno? Respira profundo mientras imaginas la escena. El aire huele a tomillo y lavanda. Las abejas zumban perezosas entre las flores. Y en este jardín tranquilo, se está forjando una mente que cambiará el mundo. Tu madre te dice que eres descendiente de dioses, dice Aristóteles, caminando entre las columnas. Yo te enseñaré a gobernar como si fueras uno. Pero su versión de divinidad no tiene nada que ver con el Olimpo. Tiene que ver con el conocimiento, con el equilibrio, con entender el mundo tan profundamente que puedas moldearlo. Cada mañana comienzan con el cosmos. Mira las estrellas, dice el maestro. Siguen patrones. No se desvían por capricho o emoción. Un rey que entiende el orden natural puede crear orden en su reino. Pero Alejandro es inquieto.
Sus dedos tamborilean sobre la mesa de piedra. Su pie golpea un ritmo silencioso. Quiere hablar de conquistas, no de constelaciones. Aristóteles lo nota. Por supuesto que lo nota. No llegó a ser el alumno favorito de Platón sin entender a las personas. ¿Impaciente? Joven león. El filósofo sonríe. Entonces hablemos de algo más práctico. Saca otro rollo. Este muestra los reinos del mundo conocido. El imperio persa, señala, 100 veces más grande que Macedonia. ¿Cómo crees que un reino pequeño podría conquistar uno tan vasto? El príncipe estudia el mapa. Sus ojos trazan rutas, calculan distancias. Con velocidad, dice finalmente. Golpear donde no esperan. Moverse más rápido de lo que pueden reaccionar. Bien, asiente Aristóteles. Pero la velocidad sola no es suficiente. Mira, traza una línea a través del mapa. Cada ciudad que conquistes debe alimentar tu avance. No puedes solo destruir. Debes absorber, adaptarte, hacer que tu enemigo se convierta en tu fuerza. Y aquí está la tensión que definirá a Alejandro. Por la noche, su madre le susurra sobre fuego divino y destino. Por el día, su maestro le enseña lógica fría y estrategia calculada. 2 voces, 2 verdades, girando en su mente como corrientes opuestas. Deja que tu respiración se haga más profunda mientras continúa la lección. Aristóteles habla de medicina ahora. Un rey debe conocer el cuerpo humano. Explica. Para sanar a sus soldados. Para entender sus límites. Para saber cuánto pueden soportar. Le enseña sobre plantas que curan y venenos que matan. Sobre cómo diferentes climas afectan a los ejércitos. Sobre la psicología de las masas y el arte de la persuasión. Cada lección es práctica, pero también profunda. No solo cómo conquistar, sino cómo durar. La mayoría de los conquistadores son como tormentas de verano, dice el filósofo una tarde, mientras el sol se pone dorado sobre Mieza. Furiosos, destructivos, pero breves. Tú debes ser diferente. Debes construir algo que sobreviva después de ti. Alejandro absorbe todo, pero lo transforma. Donde Aristóteles predica moderación, el príncipe ve eficiencia. Donde el maestro sugiere paciencia, el estudiante planea velocidad controlada. Toma las herramientas de la razón, pero las forja en armas para sus sueños. Y siempre, siempre está la Ilíada. Cada noche antes de dormir, Alejandro lee las líneas antiguas con las notas nuevas. Ve a Aquiles con ojos frescos, no solo como héroe, sino como advertencia, no solo como ancestro, sino como mapa. ¿Por qué guardas ese libro tan cerca?, pregunta uno de sus compañeros una noche. Alejandro pasa sus dedos sobre las páginas gastadas. Porque me enseña quién soy, responde, y quién no debo ser. Años después, cuando cruce el Helesponto con 30.000 hombres, llevará este mismo libro bajo su almohada. Cuando enfrente a Darío en Gaugamela, recordará las lecciones sobre psicología de masas. Cuando perdone a las ciudades que se rindan, escuchará el eco de Aristóteles hablando sobre absorber, no destruir. Pero eso es el futuro. Por ahora, es solo un chico de 13 años en un jardín, atrapado entre el fuego del mito y la luz fría de la razón, aprendiendo a ser ambas cosas, divino y humano, conquistador y constructor, tormenta y sistema. Tu respiración es tranquila ahora. Tu mente se aquieta. Mientras en la antigua Grecia, un príncipe cierra su libro por esta noche y sueña con mundos que aún no ha visto, pero que ya sabe que le pertenecen. La educación está completa. La espada está afilada. La mente está lista. Pronto, muy pronto, el mundo conocerá su nombre. Capítulo 3. El caballo salvaje y el sol. Un caballo gigante estaba indomable. Hombres más fuertes derrotados por su miedo. El animal se sacudía y se agitaba en los bordes del patio. Ojos abiertos,
músculos temblando, fosas nasales arrojando vapor en el aire fresco. Los hombres gritaban y tiraban de las riendas, golpeaban sus flancos, y cada esfuerzo solo lo hacía encabritarse más fuerte, como si la ira y el terror compartieran un solo cuerpo. Ningún jinete podía quedarse en la silla. Ninguna mano podía calmarlo. Puedes imaginar el polvo levantado en ráfagas agudas, las correas de cuero chasqueando contra sus costados, y un semicírculo de soldados murmurando que era inútil, demasiado salvaje para servir. Y a un lado estaba el chico, aún no un hombre, observando. Su mirada no parpadeaba. Observó al caballo asustado por las sombras. Lo vio sacudirse cuando su propia forma en el suelo se movía debajo de sus patas. Donde otros veían peligro, él veía confusión. Un chico de 12 años, ya inquieto por las noches de historias y los días de lecciones, vio que el animal no estaba enloquecido. Estaba atormentado por la forma proyectada en la tierra, el contorno cambiante que lo seguía donde quiera que se girara. Puedes imaginarlo entrecerrando los ojos, tranquilo, de pie mientras otros desperdiciaban fuerza gritando. No se rió, no se burló, no advirtió, estudió. El caballo continuó encabritándose, movido por formas más que por jinetes. Los hombres escupían en el polvo, diciendo que nunca podría ser domado. Al modo de las cortes, un fracaso llevaba a otro, a declaraciones más fuertes, de que no se debía desperdiciar dinero, que tal animal era una maldición, no una bendición. A veces oyes estos tonos en tu propia calle, cuando los trabajadores deciden que un hidrante está demasiado oxidado o que un motor viejo no tiene reparación. Mueven la cabeza, dicen, deséchenlo, es mejor cortar las pérdidas. Pero un par de ojos se demoran más, encuentran un detalle que otros pasaron por alto. Ese era él en ese patio. En lugar de retroceder, se atrevió a avanzar. Manos jóvenes en las riendas, suaves al principio, no una lucha sino una prueba. Los hombres se burlaron, diciendo que un chico lo haría peor que ellos. Sin embargo, su mano se mantuvo firme, su cuerpo cerca del tembloroso armazón del caballo. No un grito de mando a través del patio, no fuerza bruta. Se movió con calma, poniendo su palma en el cuello caliente, esperando que el animal sintiera firmeza en lugar de amenaza. Tiró, suavemente, hasta que giró al caballo, su cuerpo inclinado hacia el sol. Ahora el truco se reveló, con su cabeza apuntando hacia la luz. La sombra cayó detrás. Ninguna forma oscura saltaba a través del camino para asustarlo. Ninguna figura falsa lo perseguía en sus cascos. El caballo se detuvo, orejas moviéndose, fosas nasales dilatándose. Pero el terror se calmó. Paso a paso. Aceptó la mano, el peso del equilibrio, el extraño nuevo jinete que instaba a la calma. El patio del palacio, tan ruidoso antes, se quedó en silencio por la incredulidad, lo que los hombres adultos no pudieron dominar con músculo. Un chico lo reajustó con paciencia y visión. Ves la lección sin necesidad de estirarla, donde la tradición exige más fuerza. A veces la claridad pide un cambio de ángulo, como ajustar unas viejas botas para que el talón ya no roce. Cambias el marco, y el paso se suaviza. No sometió golpeando, resolvió el miedo enfrentándolo. La mayoría de la gente lucha contra las sombras y se agota. Él movió a la bestia para que la sombra se deslizara detrás. El caballo, finalmente firme, avanzó debajo de él. Ese momento marcó más que una doma. Reclamó al animal como suyo, no por herencia, no por decreto, sino por probarse a sí mismo a la vista de su padre y la corte. El animal lo siguió desde ese día en adelante, unido en confianza y respiración compartida. Puedes sentir el peso de ello. Ningún cuento de guerrero se completa sin una montura a su lado. Pero aquí, la montura significó más que un transporte.
Se convirtió en un emblema, la imagen del chico y el caballo unidos, ambos inquietos, ambos incomprendidos, ambos necesitando solo un cambio de perspectiva para revelar su valor. Y de pie lo suficientemente cerca para ver. Su padre pronunció palabras que se grabaron en la mente del chico como hierro en piedra. No sonaron fuerte, pero con certeza, como un juicio. Dijeron que este chico era más grande que la tierra que lo rodeaba, que necesitaría más espacio del que Macedonia podría darle. El caballo y el sol no eran solo el final de una historia, eran el principio. Esa frase, dicha casi como una medida de orgullo casual, se convirtió en profecía, y una vez dicha, nunca lo abandonó. Imagina lo que eso significa para un niño. Te sientas al borde de un campo. Tu padre, rey por derecho propio, te dice que el suelo en el que estás no es suficiente para ti. Lo escuchas y lo llevas contigo. La carga se asienta en tu espalda, más pesada que cualquier escudo. Cabalga contigo en el caballo recién domado, alojada en tu pecho como gloria y maldición. Un estímulo, sí, pero también una exigencia. Si un reino es demasiado pequeño, ¿qué tamaño te satisfará? El caballo en ese patio no fue solo una prueba animal, fue un hito, un aprendizaje grabado en la memoria. Otros gritaron, fracasaron y retrocedieron ensangrentados. Él se calmó, observó y cambió el escenario. El caballo cedió, y también lo hizo la noción de que este chico caminaría solo por caminos trazados por otros. Te das cuenta de cómo un animal simple se convirtió en medida de visión. No una conquista todavía, no un imperio, sino la prueba de que veía de manera diferente. El caballo mismo permanecería con él a través de las batallas, llevándolo más lejos de lo que algunos espadachines podrían marchar, marcado por una lealtad rara entre la bestia y el hombre. Sin embargo, más que el compañerismo, se recuerda por cómo comenzó. A los 12 años, vio más allá del caos superficial. Entendió que a veces el miedo no es más que una luz malinterpretada. Los soldados que habían maldecido al animal ahora se quedaron asombrados, callados, incapaces de negar lo que era claro ante sus ojos. Había hecho lo que su fuerza no podía. Para ellos, fue un espectáculo. Para él, fue una confirmación, un paso más cerca de encajar en el destino. Este momento le construyó otra cámara en el interior, una cámara donde vivía la confianza. Tenía la prueba de que podía conquistar a través de más que el entrenamiento, a través del sentido y la innovación. Más tarde, cuando se enfrentara a nudos que nadie podía desatar, o a reyes con números mayores, ese momento con el caballo perduraría. Le enseñó a buscar el ángulo que otros ignoraban. Parar a la bestia hacia el sol se convirtió en un patrón que él repetiría en campos y ciudades. Una y otra vez. Poco convencional pero efectivo. Directo pero inesperado. Podrías compararlo con detectar dónde gotea el agua en un viejo techo. Golpear los ladrillos no lo resolverá. Retrocede. Sigue la línea. Gira donde nadie más lo adivinó. Y la solución aparece. Desde ese día en el polvoriento patio a lo largo de los años de campaña tras campaña. El caballo lo siguió como una sombra, pero obediente, ya no temido, y cada golpe de casco llevaba dentro esa victoria anterior, la voz de un padre declarando que Macedonia era demasiado pequeña. Esa frase sonó como una campana en momentos tranquilos, a lo largo de las orillas de los ríos, bajo las tiendas, incluso en el triunfo cuando los hombres se inclinaban ante él. El sonido de las riendas chasqueando contra el cuero, mezclado con esa frase, formó un ritmo en su mente, y aunque cabalgó lejos, años después aún resonaría. El elogio de un padre, moldeado también como un desafío, no se desvanece. Convierte cada descanso en desasosiego,
cada victoria en un terreno de preparación para la siguiente. Lo que debería sentirse como un logro en su lugar se siente como el primer paso. Así es como esas palabras vivieron dentro de él, orgullosas al primer toque, exigentes para siempre. Así que el caballo se convirtió en símbolo, una bestia indomable calmada por un chico que notó lo que otros ignoraban. El comentario de un padre se extendió a una profecía, y todo ello convirtió el patio del palacio en el lugar de nacimiento de una ambición más grande que sus paredes. A partir de aquí, sus pasos se aceleraron, su alcance creció, y su inquietud ya no se limitó a la historia. Ahora había encontrado la prueba en la acción, la prueba de que los límites del pequeño reino siempre lo encerrarían. Esa frase perseguiría sus pasos. Capítulo 4. La lección. Bajo el elogio. El elogio de un padre puede sentirse como una bendición o una carga. Las palabras pueden aterrizar suavemente al principio, como un simple reconocimiento. Sin embargo, perduran, pesadas de maneras que tardan años en manifestarse. Cuando Alejandro domó el caballo y se paró en ese patio, su padre lo miró con orgullo. Lo que dijo en ese momento llevaba más que calidez. Llevaba un peso que se trazaría a través de la vida del chico como una campana que sigue sonando mucho después del tañido. Macedonia es demasiado pequeña para ti. Esa observación fue apenas más que un murmullo, pero se hundió profundamente, como si estuviera grabada en el grano de sus pensamientos. ¿Sabes cómo algunas frases se quedan alojadas en tu mente sin que te des cuenta? Una frase de un padre, una línea desgastada en una vieja carta, o incluso una nota garabateada en los márgenes de un libro de texto, se convierte en un punto de referencia que no puedes desechar. Para Alejandro, las palabras de su padre no fueron casuales. Se sintieron como una profecía grabada en su pecho. No se le dijo que creciera de manera estable dentro del reino. No se le dijo que honrara la frontera tal como se le había dado. Se le dijo directamente que el lugar de su nacimiento, el mismo suelo bajo sus pies, era insuficiente en escala. Significaba que su vida, si iba a tener valor, necesitaba estirarse más allá de lo que su propio padre gobernaba. Ahí es donde comienza la tensión, porque puedes preguntar, ¿estaba el padre alentando? ¿O estaba admitiendo que la sombra de su hijo ya llegaba más lejos que la suya propia? Los padres a menudo colocan tales pesos dobles. Para un oído es un elogio, para otro es una confesión. Él ya sabía que su hijo superaría lo que él mismo había construido. Y en esos patios del palacio, ese equilibrio colgaba torpemente en el aire. El orgullo del chico al obtener afecto se retorció rápidamente en presión. Si Macedonia era demasiado pequeña, entonces nada dentro de ella lo satisfaría. La recompensa por una victoria se convirtió en una exigencia de mayores. Filipo, el padre, tampoco era un hombre ordinario en el trono. Sus propios años los había pasado remodelando una tierra debilitada. Él fue quien forjó un cuerpo más fuerte a partir de un reino en apuros, construyendo sistemas donde había habido fractura. Podrías imaginarlo como un artesano reparando un viejo hidrante en la esquina de una calle, desapercibido por la multitud. Sin embargo, sin sus pernos y sellos firmes, el agua se agota, la calle se debilita. Sus reformas trajeron estabilidad donde antes había una fragilidad quebradiza. Y cuando hablaba palabras raras de elogio, puedes confiar en que lo hacía como alguien que sabía cuán frágil puede ser el poder cuando se usa mal. Había convertido a Macedonia en más que un pedazo de territorio fracturado. Entrenó a los soldados en nuevos patrones. Equipó al reino con estructuras que podían mantenerse unidas en lugar de romperse. Su trabajo era sobre mantenimiento y orden.
Él moldeó la armadura, reformó las tácticas, arregló matrimonios, unió el reino con clavos políticos y vigas de madera. Era un constructor de corazón, paciente en el ritmo, aunque duro en la manera. Cada paso y conquista que hizo fue medido, incremental, fundamentado. Por eso la visión de su hijo parecía tan llamativamente diferente. El padre miraba los mapas y veía líneas para ser reforzadas. El hijo miraba los mapas y veía puertas abiertas. El contraste es agudo. Para Filipo, el poder venía a través de estructuras, a través de la construcción de un reino capaz de sostenerse a sí mismo. La expansión era una herramienta, sí, pero siempre limitada por el arte, moldeada para durar. Para el hijo, esas mismas estructuras pudieron haberse sentido como andamios alrededor de un espacio enjaulado, firmes pero confinados, donde Filipo dominaba las reformas y el método. El chico comenzó a imaginar campañas sin fin. Uno se centraba en reparar las grietas que ya estaban en las paredes, el otro en empujar más allá de las paredes por completo. Escuchar que Macedonia era demasiado pequeña era una cosa. Creerlo y actuar en consecuencia con una ambición ilimitada era algo nuevo. Ahora imagina al hijo escuchando el elogio de su padre. La frase estaba destinada a reconocer una chispa especial, pero le llegó casi como una orden disfrazada de calidez. No podía descansar en un solo reino sin escuchar la frase de nuevo en la memoria. Hizo que el sueño fuera inquieto, las victorias temporales, y cada pausa en una sospecha de que estaba traicionando su propio potencial. Piensa en un viejo calendario de estación aún colgado en el cuartel de bomberos. Meses pasados, pero una nota rodeada en rojo. Lo ves cada vez que preparas café. El símbolo se vuelve más pesado de lo previsto. No por lo que está escrito, sino por la persistencia de ello. Las palabras del padre funcionaban así, siempre a la vista, se quisieran o no. El chico también se medía contra un padre ya grande en sustancia. Filipo había construido poder a partir del declive. Había reunido fragmentos dispersos en solidez. Superar eso significaba buscar más allá de cualquier modelo que se le hubiera presentado. No podía ser simplemente igual. Se le dijo que su destino requería más. Así que el elogio tranquilo de su padre se duplicó como una cadena sutil. Lo ató a una visión que aún no había elegido para sí mismo, asegurando que quedarse dentro de Macedonia, actuando el papel de rey regional, nunca sería suficiente. No fue dicho como una orden, pero presionó como una. ¿Sabes cómo se siente esto cuando el elogio se da sin conciencia de su carga? Alguien dice, estás hecho para más. Por un momento se siente gratificante. Luego siembra semillas de insuficiencia con cualquier cosa menor. Esa carga se convierte en un peso diario, moldeando las decisiones. Alejandro crecería en ello, no en un acuerdo lento, sino con la fuerza de alguien que verifica una profecía. Cada acto se convirtió en una prueba. Nunca solo estaba gobernando a un pueblo. Estaba construyendo evidencia de que el comentario de su padre no era un error. Y eso explica parte de su energía, su empuje implacable hacia afuera. Filipo había tallado Macedonia en un reino más fuerte, pero Alejandro lo trató como un punto de partida. Para él el cumplido era un endeudamiento. Detenerse antes era traicionar no solo la ambición, sino la promesa filial. Las cuidadosas consolidaciones de su padre formaron un legado. Su propia visión inquieta llevó otro. La armonía entre los dos fue breve, más a menudo reemplazada por la tensión. Todo hijo que crece para eclipsar a su padre lleva algún nivel de tensión. Aquí, la tensión se acentuó por el recuerdo de una frase dicha con orgullo pero recibida como ley. Las ambiciones de Filipo, aunque amplias, todavía habían sido finitas.
Él miraba las tierras vecinas, alianzas, sistemas estructurados, un alcance cuidadoso. Él trataba con el realismo, no con sueños estirados más allá del horizonte. Su hijo vio esas mismas reformas como solo una base para pasos más amplios. Mientras Filipo martillaba tablas en marcos firmes, su hijo miraba más allá del marco hacia la expansión sin fin. Así que cuando las palabras de su padre implicaron superación, las tomó literalmente, traduciendo el aliento en misión. El padre mejoró lo que encontró. El hijo tendría que crear lo que nunca había existido a esa escala. Por eso el comentario del padre todavía importa. Sin pretenderlo, se convirtió en la brújula del chico. No pudo interpretarlo como un simple elogio aliviador. Lo enhebró en su alma como un hilo que se tensa a través de un lienzo. Cuando se paraba ante los soldados, tenía esa frase en mente. Cuando los mapas se extendían sobre las mesas, tenía la frase en mente. Cuando las victorias se apilaban, todavía resonaba. Macedonia es demasiado pequeña. La observación dejó de ser un sentimiento. Se convirtió en una instrucción grabada bajo la piel. Y así, en lugar de solo orgullo, era una carga. Si ganaba, solo estaba comenzando. Si se detenía, traicionaba la única frase. En ese sentido, el cumplido fue más severo que una crítica. Una crítica se puede ignorar. Un elogio de esa escala no se puede desechar. Crece contigo, se expande y sigue cada golpe de casco de tu caballo, cada resonancia del acero desenvainado. Reescribe cómo piensas sobre la finalización. La finalización ya no existe, solo la expansión. Por supuesto, la propia historia del padre ya llevaba suficiente tragedia. Un hombre consumido por la reconstrucción, atrapado entre enemigos, agobiado por un esfuerzo incesante. No vivió para ver a su hijo traducir ese comentario en acción, ni para ver qué peso llevaba en las campañas. Permaneció inacabado, como una página cortada a la mitad, pero las palabras colgaron intactas, sin revisar, dejando al hijo libre para interpretarlas como un mandato. Lo que había comenzado en un patio tranquilo, durante lo que debería haber sido un momento pasajero de satisfacción paterna, se convirtió en una especie de profecía que lo acechó como ningún rival podría. Nada en ese intercambio sugería moderación, sugería más tierra, más gente, más conquista. El chico lo absorbió con el fervor de alguien criado para el destino. Así que lo que vino después, las cargas a través de los ríos, la persecución de reyes, las marchas hacia tierras conocidas solo por rumores vagos, todo ello tuvo sus semillas en el comentario de ese patio. Sin el comentario, quizás la ambición aún habría crecido. Pero con él, la ambición se convirtió en un mandato. El tono de su padre lo hizo permanente. Así que cuando piensas en esa escena, ves un simple afecto pero recubierto de una consecuencia de hierro. Junto con la herencia de un trono, él heredó la expectativa de que un solo reino nunca sería suficiente. Vivir de otra manera era negar su propio derecho de nacimiento. Y aunque debe haber sentido orgullo cuando se pronunciaron las palabras, el orgullo se retorció rápidamente en una exigencia que marcó todas las cosas después. El elogio puede ser una bendición, puede levantarte, pero para él, el elogio se convirtió en una llamada constante hacia afuera, hacia la distancia aún no conquistada. Más tarde, la llamada sería probada cuando el trono de Filipo quedara vacío. Capítulo 5. El dolor se convierte en trono. Una coronación puede sentirse más como un funeral cuando tienes 20 años. Así es como le afectó. Ninguna música lo animó. Ninguna procesión reparó el vacío que se había abierto. Fue coronado no en triunfo, sino a raíz de una ausencia repentina. Su padre había caído sin previo aviso, dejando atrás un trono cubierto no de ceremonia sino de dolor.
y cuando te imaginas al joven dando un paso al frente, con la cabeza recién pesada por una corona, ves cómo el salón llevaba tanto orgullo como inquietud. Lo que debería ser un comienzo se sintió en cambio como las secuelas de un incendio. Las brasas aún calientes, el humo aún bajo, y sin embargo, la casa ya necesitaba ser habitada. La repentina partida de Filipo no fue un asunto tranquilo. Dejó vacíos que rugían. Un trono que se suponía estable ahora estaba expuesto, como si la silla misma pudiera caer de su plataforma. El chico que apenas había comenzado a probar la ambición se encontró sentado allí, con la mirada hacia afuera, los oyentes juzgando si se levantaría o se derrumbaría. En los palacios, el dolor tiene un filo más agudo que en otros lugares. Lamentarse demasiado abiertamente es mostrar debilidad. Ocultarlo demasiado firmemente es invitar susurros de frialdad. Así que él caminó por la cuerda floja, recién hecho rey, consciente de que los cortesanos observaban más señales de vacilación que de tristeza. En esas primeras noches, Macedonia estaba erizada de rivales. Cada primo, cada comandante, cada frontera extranjera puso a prueba su legitimidad. Sabes cómo las calles se reúnen alrededor de un incendio, los vecinos en círculo, esperando a ver si las llamas se propagan o si el agua gana. Ese era el aire alrededor del trono. Los espectadores querían ver si el reino se rompería con su repentino cambio de guardia. Los gobernantes distantes, sintiendo la juventud como suavidad, se acercaban, curiosos si la mano en el timón se deslizaría. En esos momentos, una respiración demasiado lenta, una orden retrasada, y el poder puede filtrarse a través de grietas que nadie sabía que existían. Actuó rápido y sin suavidad. Cualquiera que susurrara duda fue cortado del círculo. Las familias extensas acostumbradas a los favores vieron puertas cerrarse de repente. Las rebeliones menores, que surgían en rincones distantes, fueron aplastadas sin pausa. Se movió como si su derecho al trono necesitara ser probado con cada orden, mientras que la tradición podría haber pedido paciencia medida. Él demostró velocidad. Los oponentes que esperaban vacilación se encontraron silenciados antes de que su crítica ganara voz. Puedes imaginar las líneas afiladas trazadas, lealtad ese mismo día, o exilio y algo peor al siguiente. A veces parecía menos un gobierno y más una purga. Los soldados marcharon no para guerras en el extranjero, sino para saldar cuentas en casa. El aire en la capital se espesó con rumores, pero el rumor a menudo terminaba abruptamente, cuando su portador era encontrado detenido a mitad de la frase por la fuerza. Para los de fuera, fue brutal, excesivo contra amenazas aún no formadas. Pero para el hombre jurado para sostener el trono, era una necesidad. Había visto a su padre equilibrar la reforma con el hierro, y ahora entendía que pausar demasiado tiempo significaba caer. Trazó su línea asegurándose de que la cuestión de la legitimidad nunca creciera lo suficiente como para perseguirlo dos veces. Vale la pena hacer una pausa aquí. Cuando vives en una calle ordinaria, la sucesión significa un simple paso de herencia. Papeles firmados y cajas embaladas. Cuando vives en un trono, la sucesión es una prueba de supervivencia. La corona no se pasa con facilidad. Debe ser asegurada, a menudo desesperadamente, en el mismo instante en que cambia de cabeza. Para alguien tan joven, significaba que el dolor no podía perdurar. En cambio, el dolor mismo fue quemado como combustible, convertido en discursos, marchas y órdenes que aseguraban que nadie dudara de quién estaba en el centro ahora. Y mientras los vecinos en una calle pueden resolver disputas con la palabra, los palacios exigen una prueba más rápida.
Sus actos se ajustaron a esa exigencia. Piensa en un viejo hidrante en una esquina de la ciudad. Durante años se mantiene fuerte. Metal rojo, pernos apretados. Luego un invierno. Una helada inesperada debilita los tornillos, no vistos por los transeúntes. Cuando llega el deshielo, la presión salta hacia afuera y el agua sale a chorros en la calle. El primero que llega con la llave debe apretar rápido, incluso duramente, para evitar que la inundación se propague. Para otros, parece brusco, un giro demasiado feroz de la llave. Pero para el que sostiene el metal bajo presión, no existe la delicadeza. Aprietas fuerte o la manzana se pierde. Alejandro enfrentó su coronación como ese hidrante. Eligió no gotear. El recuerdo de la voz de su padre todavía residía en él también. Esas frases sobre que Macedonia era demasiado pequeña ya no eran cumplidos durante las horas de ocio. Ahora sonaban como órdenes grabadas en el hueso. Sostener el trono era el primer paso, pero la voz exigía más. No podía encogerse, no podía lamentarse en privado, no podía hacer una pausa. Sus primeros movimientos como rey se convirtieron en declaraciones al fantasma de su padre tanto como a los vivos. Decían, hablaste de mi destino. Ahora mira qué rápido lo convierto en un hecho. Los rivales no vieron vacilación sino fuerza, y aquellos que se habían acercado, ansiosos por ponerlo a prueba, retrocedieron, murmuraron sobre su velocidad, pero también asintieron ante su certeza. Las naciones inestables esperan que sus gobernantes se muevan con cautela. Las naciones ambiciosas esperan que sus gobernantes se muevan como el acero golpea el pedernal. Él optó por lo último, y en el patrón de las cortes antiguas, los rumores de su firmeza viajaron más rápido que los despachos de su dolor. Para cuando los estados circundantes consideraron rodar sobre su tierra, la imagen que les llegaba no era la de un chico, sino la de un hombre con la espada desenvainada, despiadado al borde del mando, dentro de su corte. Tal velocidad le valió tanto miedo como un respeto renuente. Algunos hombres se inclinaron más bajo, no por amor sino por cálculo. Otros susurraron cautela, sabiendo que la brutalidad tiene un costo. Pero todos se pusieron en fila, y eso era lo que importaba. El destino, después de todo, no espera un consenso. El destino exige ritmo, y él le respondió, donde su padre construyó con el tiempo y la reforma gradual. Él aseguró en días y con la fuerza de voluntad. Impactó al sistema para que obedeciera. La bruma funeraria no se disipó, sino que se mezcló con el humo de los campamentos, el ruido de los movimientos de tropas, la línea de órdenes selladas. El dolor en este palacio se convirtió en acción, traducido instantáneamente en ataques defensivos que aseguraron el trono. Para algunos, pareció frío. Para otros, sonó como la única respuesta posible. ¿Sabes cómo un cuartel de bomberos despeja su patio después del sonido de la campana? Alguien puede estar medio dormido, con las botas desatadas, los ojos aún borrosos, pero una vez que suena la alarma, hay velocidad sin vacilación. Ese fue el ritmo que llevó desde esos primeros días. El dolor transformado instantáneamente en mando, y el mundo exterior lo notó. Este no era un chico para ser ignorado. Había convertido la tristeza en advertencia, la juventud en fuerza. Para su gente, fue un alivio. Para sus enemigos, fue una señal. Para él, era la única manera de sobrevivir al vacío repentino dejado por la ausencia de un padre. Cada acto en ese período temprano demostró a la gente que lo observaba de cerca y de lejos, que tenía la intención no solo de proteger el trono, sino de expandirlo. La despiadada en casa aclaró la ambición en el extranjero. Sus métodos parecían duros, pero se ajustaban a las exigencias de la época. En privado, quizás aún llevaba el peso de la pérdida. En público,
borró toda duda a través de una decisión que no admitía pausa. Al final, esa combinación construyó su imagen como un gobernante destinado a ir más allá de sus fronteras. Cada orden golpeó rápidamente. Cada rival fue eliminado. Cada amenaza sofocada antes de que respirara. Esa fue la prueba que el mundo necesitaba ver. No solo una coronación, sino una continuación de la fuerza. Lo que el mundo juzgó como brutalidad, él lo aceptó como la exigencia del destino. No fue misericordia lo que ofreció en esos primeros días, fue claridad. Líneas de lealtad trazadas con dureza, vacíos cerrados con rapidez, el dolor subsumido bajo la corona. Nadie podía confundirlo con un simple sustituto temporal. Se mostró como un soberano en toda su medida, incluso mientras la juventud todavía se aferraba a su figura. Y puedes ver cómo la lección se mantuvo cerca. La vacilación invita al colapso. Así que eligió nunca dudar cuando el impulso se trasladó a sus hombros. Más tarde, a medida que los ejércitos se formaban y las batallas se desplegaban, estos métodos se convirtieron en más que defensa. Se transformaron en el lenguaje del reinado. Cada campaña se hizo eco de esos primeros días decisivos, sin medias tintas, sin demoras cautelosas, siempre la prueba a través de la acción inmediata. Esa fue la forma de su reinado desde el primer aliento en el trono hasta el último paso en el borde de suelo extranjero. Algunos gobernantes heredan en paz. Él heredó en medio de un incendio, y en lugar de apagar las llamas, eligió cabalgar sobre ellas hacia adelante. Del trono al campo de batalla, sus métodos se convirtieron en el ritmo de un imperio, golpeando constante como botas sobre piedra, como si el dolor mismo hubiera sido forjado en una llamada eterna a actuar sin pausa. Capítulo 6. Una lanza a través del río. En Gránico, la mayoría dudaría ante el río crecido y la afilada línea de tropas persas. Él no lo hizo. Impulsó a su caballo hacia el agua, con la lanza nivelada, el rocío subiendo mientras el hierro y los cascos se agitaban. Casi puedes verlo, la confusión en la orilla. Los soldados viendo a su joven comandante lanzarse hacia adelante en lugar de esperar una orden medida. No fue un movimiento seguro. No fue una elección estable. Pero fue la acción que les mostró que tenía la intención de ganar haciendo lo que los hombres más viejos y cautelosos no se atreverían. Ese primer ataque fue tanto para los ojos de su ejército como para los del enemigo. La batalla fue su primera prueba real fuera de las fronteras de su hogar. Hasta entonces, sus hombres solo tenían la charla y el rumor de lo que podría hacer. Ahora estaba de pie ante ellos, liderando contra el mayor poder del mundo a través de una corriente que tiraba con fuerza de las patas de su caballo. Tienes que imaginar la armadura pesada de agua, su capa oscurecida, los gritos resonando en un idioma desconocido para sus propios hombres. En ese momento, el coraje dejó los susurros y se hizo visible, para los soldados que veían a su rey dar ese salto. La vacilación se desvaneció. Lo siguieron porque él hizo que la elección pareciera inevitable, como si nunca hubiera habido otra ruta. Pero liderar de esa manera conlleva un riesgo. Presionó demasiado rápido. Lanza hacia adelante, escudo levantado, y los persas lo atacaron con toda su fuerza. Las cuchillas golpearon, una lo suficientemente cerca como para matarlo si otro jinete no hubiera entrado y desviado el golpe. Ese camarada se convirtió en la diferencia entre la vida y el silencio. Para los hombres que observaban desde atrás, la vista de la casi caída y el rescate se grabó profundamente en la memoria. Su rey no era intocable, pero era implacable. Y en el momento en que el brazo de otro lo protegió, les recordó el vínculo entre el líder y el seguidor. El destino aún necesita ayuda humana cuando el acero se encuentra con la carne.
Sabes cómo en la ciudad a veces ves a un bombero silencioso deslizarse por el poste del camión 22 antes de que la alarma siquiera se desvanezca. Todos los demás todavía se están poniendo las botas, pero un cuerpo ya se está moviendo. Ese movimiento arrastra al resto por la fuerza del ejemplo. No se requiere un discurso, solo la visión de alguien que no está dispuesto a esperar. Esa fue su carga ese día. Dice más de lo que la instrucción jamás podría. Los soldados no marcharon porque las órdenes se lo dijeran. Se lanzaron porque no se dejarían rezagados detrás de una figura que ya había apostado su propia vida por delante de ellos. En el choque en la orilla, el agua se oscureció con lodo. Las lanzas se rompieron. Los hombres se agitaban tratando de ganar terreno. El río se convirtió en algo más que agua. Se convirtió en una pared, protegida por flechas que caían afiladas, cuchillas que cortaban la superficie. Muchos comandantes se habrían quedado en su lado hasta la mañana, esperando que la corriente se calmara, para que los números se alinearan. Pero él no le concedió a los persas esa comodidad. Al convertir la dificultad en una oportunidad, los desequilibró. Esperaban una demora. Recibieron un impacto. Para cuando su línea completa avanzó, el enemigo estaba tratando de resistir el impulso en lugar de dictarlo. La lucha lo dejó cerca de la muerte más de una vez. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, las banderas que habían parecido inexpugnables cayeron. Y aquí viene la parte que importaba más allá de las espadas. Los cautivos no fueron destruidos como la tradición podría dictar. Muchos de los tomados fueron liberados. No fue suavidad, fue una señal. Les estaba mostrando a Asia que no venía solo como un asaltante o un asesino. Venía con una pretensión más grande que el botín. Buscaba lealtad tanto como tierra. Los imperios no se pueden hacer solo de tumbas. Se hacen de sobrevivientes dispuestos a seguir. Al liberar a los prisioneros, difundió un mensaje más rápido que cualquier heraldo. Ese tipo de elección es fácil de pasar por alto cuando todo lo que ves son lanzas y heridas. Pero importó. Piénsalo como barrer una calle después de un incendio. Podrías dejar los escombros y las cenizas para recordar a los vecinos la destrucción. O puedes despejarlo, dejar que vean el camino firme, listo de nuevo. Esa elección señala la intención. El incendio no fue el final, sino la transición. De la misma manera, su misericordia, incluso si limitada, sugería que la conquista no siempre significaría aniquilación. Esa pequeña grieta de moderación en medio de la batalla ruidosa cambió cómo viajaban las noticias de él. Miró ese campo y vio no el final de un asalto, sino el comienzo de un imperio. Por eso los registros hablaban de Asia como un regalo de los dioses para ser tomado por su lanza. Si los dioses doblaban o no los ríos, para él no cambió el hecho de que sus hombres ahora lo creían. Y una vez que los soldados creen, marchan más allá de su propia duda. Cada paso se sentía tocado, cada estocada de lanza se sentía sagrada. Así es como los imperios construyen impulso, una corriente sangrienta cruzada, una apuesta improbable hecha realidad, una historia recontada hasta que se convierte más en ley que en memoria. Para él, Gránico se convirtió en un marcador. Había probado no solo el coraje, sino la fe de su ejército. Y ambos se habían estirado. Estuvo a punto de perderse, rescatado por los brazos de un camarada. Pero el hecho de que él había empujado hacia adelante primero se convirtió en el cuento. Eso es lo que se quedó en las voces alrededor de las fogatas. No cuán cerca estuvo de terminar. Los hombres juraron por esa imagen. Su líder goteando del agua del río, balanceando el acero, avanzando donde la mayoría se habría quedado atrás.
Esa imagen se grabó más profundamente que cualquier decreto. Durante generaciones, los líderes intentan mostrar tal compromiso, pero pocos igualan ese momento, caballo lanzándose. Lanza a nivel, ojos fijos no en el riesgo, sino en el premio por delante. Para los soldados, la liberación de cautivos lo marcó aún más. Algunos lo encontraron extraño. Susurraron que la indulgencia podría suavizar su filo. Otros lo vieron como una marca de gobernante. Alguien que no solo derriba, sino que también busca unir nuevas tierras bajo su mano. Ambas lecturas tenían peso, pero ambas admitían algo importante. No estaba contento con el asalto y el regreso. Estaba sembrando semillas para la permanencia. Y la permanencia transforma el coraje de asaltar en imperio. La batalla mostró cuán fácilmente las líneas pueden desdibujarse entre la imprudencia y la brillantez. Una mente más vieja habría planeado una entrada más suave. Él convirtió la impaciencia en un arma. Su casi caída pudo haberlo terminado temprano. En cambio, terminó con él más fuerte a los ojos de sus hombres. ¿Ves cuán delgada era el margen? Una cuchilla en su cuello y la historia se desvanece en el lodo del río. La ausencia de un camarada y la línea se rompe. Sin embargo, la historia a menudo se inclina en bisagras tan estrechas, pequeños accidentes de supervivencia que se despliegan en vastas consecuencias. Los persas, viendo al joven rival de su rey estrellarse contra su orilla, no vieron ingenuidad sino fuerza. Lo que debería haber sido una defensa fácil se volvió caótico. Para cuando la batalla terminó, el mito de la invencibilidad persa se resquebrajó. Un riesgo había expuesto la debilidad. Y en el escenario más amplio, aliados y enemigos por igual oyeron de ello con incredulidad, luego con aceptación. Este chico había cruzado el río no solo en cuerpo, sino en percepción. Puedes sentir el ritmo ahora. Cada confrontación no fue perseguida por botín, sino por un punto de apoyo. No estaba allí para atacar y retirarse. Estaba avanzando como si cada mapa debiera ser reescrito. Por eso Gránico no se presenta como un asalto, sino como un comienzo. Trató el río crecido como nada más que la primera medida del destino. Y aunque casi cayó en él, se elevó a una mayor estatura por ello. Reclamó a Asia no por pergamino o diplomacia, sino por la estocada de la lanza, por la carga en el río, por una apuesta convertida en victoria. Para sus hombres, validó cada susurro de grandeza. Para él, se convirtió en la prueba de que las viejas palabras de su padre, Macedonia demasiado pequeña, ya no eran una fantasía. Eran una dirección. La orilla del río se disolvió detrás de él. El límite se había ido. Por delante yacía un continente, abierto y exigente. Cada victoria a partir de entonces llevó ese peso. No eran momentos únicos de botín. Eran ladrillos apilándose en las paredes de un imperio. Lentamente, la idea se extendió. No estaban marchando solo por el botín. Estaban marchando para ser parte de algo más grande. Ese cambio marca la diferencia entre el conquistador del año y el conquistador grabado en la historia. Y Gránico, embarrado de sangre y espuma, fue el umbral. Para aquellos que lo vieron cabalgar desde esa batalla, empapado pero erguido, se sintió como si hubiera reclamado no solo tierra, sino permiso. Permiso para moverse más allá de las pequeñas medidas. Permiso para convertir la ambición en diseño. Los soldados llevaban heridas, pero también llevaban convicción. Y la convicción dura más que los moretones. Ese día la construyó, y con la convicción sellada, sus pasos hacia el imperio ya no podían ser detenidos por ríos fronterizos. Pero cada victoria reveló que su visión no era de asaltos, era de imperio. Capítulo 7. El nudo que nadie pudo desatar.
En una ciudad polvorienta había un nudo que nadie podía desatar. Se decía que decidía quién gobernaría Asia. Lo imaginas tensado y pesado. Cuerdas de cáñamo, enrolladas durante años en una fea bola, tan apretadas que la luz del día no podía mostrar la línea de un solo hilo. Las historias contaban que quien lograra deshacerlo reclamaría no solo la cuerda, sino el derecho a gobernar tierras que se extendían más allá de lo que la mayoría de los mapas podían llevar. Así que cuando llegó donde colgaba, con la plaza ya observando, puedes imaginar cómo el aire se espesó. Los hombres se acercaron a tirar, con los dedos temblando mientras intentaban trazar un lazo que pudiera doblarse. Algunos hacían palanca, algunos maldecían en voz baja, y cada uno se marchaba con polvo en las manos, pero nada más. No era un nudo ordinario que podrías desatar de una bota vieja. Este era un acertijo destinado a resistir. Los lazos se cruzaban en giros ocultos. Los extremos desaparecían dentro de capas, doblados sobre sí mismos para que no importara dónde tiraras, la tensión solo se apretaba. La tradición lo enmarcaba como el destino. Desátalo. Y el destino se dobla. Déjalo enredado. Y quizás el destino te salte. La mayoría de los hombres ponían su peso contra él como si la fuerza pura pudiera conquistar la fibra retorcida por generaciones. Se esforzaban y se esforzaban de nuevo. El resultado nunca cambiaba. La cuerda se mantenía firme mientras sus nudillos se quemaban de rojo. Piensa en cómo has visto a la gente en la calle tratar un viejo hidrante con pernos oxidados que no se mueven. Uno lo ataca con llave tras llave, sudor goteando. Otro lo empapa en lubricante y murmura. Horas después, la tapa sigue apretada. Te das cuenta de que el problema no es la fuerza, es el enfoque. Y eso es lo que él vio en la plaza. No una prueba de paciencia, no una competencia de músculo. Era una cuestión de ángulo. Cuando oyes hablar del momento, la tensión real no está en la cuerda en absoluto. Está en el silencio cuando dejó de tirar. Un chico criado para ver a través de las sombras y enseñado a pensar en cortes y equilibrios, de repente miró el nudo con ojos no embotados por la tradición. La multitud esperaba que fracasara de la misma manera agotadora. En cambio, miró una vez, tal vez dos veces, buscó el acero y en un movimiento rápido bajó su cuchilla. Las cuerdas que se habían enrollado como una maldición se separaron. Las capas se cortaron. El polvo se levantó. Lo que no podía ser desatado fue destrozado en un respiro. Puedes oír la sharp inhalación de los que observaban. Para ellos debió parecer incorrecto. La regla era desatar, no cortar. Pero una vez que el nudo yacía roto, la calma se convirtió en reconocimiento. No estaba atado por las costumbres de juguetear y fallar. Eligió la franqueza, donde el tirón interminable no llevaba a ninguna parte. Un solo corte decisivo terminó el enigma. Por eso la historia viajó. No se trataba tanto de la cuerda como de su forma de pensar. Cuando las formas habituales se atascaban, él hacía la suya. Para él, no había distinción entre el desatado legal y el corte limpio. Ambos dejaban una cuerda deshecha. Ambos abrían el camino, y esa enseñanza lo seguiría más allá de cualquier plaza de ciudad. Retrocede ahora y ves la filosofía subyacente. Las dificultades pueden arrastrarte en círculos, girando y girando sin holgura. Pero los problemas ceden tanto a nuevos ángulos como a la persistencia. No desperdició sus horas en una lucha paciente. Preguntó qué lograría el resultado, no qué satisfaría la tradición. Y luego actuó. En bloques ordinarios te encuentras con lecciones similares. Ese viejo libro de contabilidad de la Unión con páginas pegadas podría tentarte a separar las piezas con cuidado. Un borde a la vez. Pero a veces el papel húmedo no se levanta así.
A veces cortas la sección entera, la pegas a un nuevo papel y avanzas. Los puristas hacen una mueca, pero el trabajo continúa. Ese es el corte versus el enredo. El nudo se convirtió en un símbolo. Para un ojo, había hecho trampa. Para otro, había probado el corazón del mando, la voluntad de hacer lo que otros no consideran. Y, sobre todo, había demostrado que no se gastaría en tareas que solo llevaban a un punto muerto. La audacia no era solo una táctica, era su método principal. Se enfrentó a muros, nudos, vastos ejércitos, y buscó el golpe que lo resolviera. Por supuesto, al cortar el nudo se colocó aparte. Le dijo a todos los que observaban que no se doblegaba ante el precedente. Él doblegaba el precedente a su favor. Eso fue suficiente para resonar mucho después de que el polvo se disipara. Sugería que ningún problema lo detendría, ni a través del tiempo, ni a través de la complejidad, si las reglas estancaban el progreso. Él redefiniría la regla misma. Puedes rastrear futuras marchas hasta ese nudo. Cada vez que cabalgaba hacia lugares que los hombres pensaban intransitables. Era la misma filosofía. Caminos bloqueados por colinas, navegados por ríos, se rompían bajo una carga al igual que las cuerdas enredadas se rompían bajo el acero. Algunos lo vieron como impaciencia, pero aquellos que confiaban solo en la paciencia, a menudo lo veían pasarlos de largo. No podía permitirse esperar a que los nudos se aflojaran. Su elección siempre fue atacar antes de que el enredo se hiciera más grande. La multitud ese día aprendió más de lo que esperaban. Vinieron a ver a otro hombre luchar indefenso, proporcionar un espectáculo en el fracaso. Se fueron viendo una cuchilla abrir un camino, y a partir de entonces el cuento se endureció en una señal de que él pertenecía a la línea de los gobernantes de Asia. Estuvieran o no de acuerdo los dioses, la gente a su alrededor creyó la historia. La creencia se extiende más rápido que la verdad, y pronto el nudo ya no colgaba como una cuerda, sino como una leyenda. Quizás te sientes ahora y escuches el cuento y pienses en atajos, en hacer trampa en acertijos, pero no es tan simple. Es un recordatorio de que cuando las reglas te encierran en la derrota, quizás el único acto honesto es cambiar el marco. Esa elección divide a los líderes. Algunos se quedan para siempre, tirando de la cuerda hasta que la piel se pela en carne viva. Algunos cortan una vez y llevan la cuerda detrás de ellos, ya terminada. Verlo de pie sobre el nudo roto es ver más que una sola decisión. Es ver cómo trataría cada barrera después, ya fueran colinas, ejércitos o política. Los manejaría no con paciencia, sino con un golpe final, sorprendente y directo. Por eso el nudo se convirtió en su emblema más que la cuerda misma. La gente recordaba la acción porque lo explicaba mejor que cualquier palabra. Y después de eso, poco le quedaba por hacer a la plaza de la ciudad. La cuerda colgaba arruinada. La multitud se dispersó, hablando en tono bajo. En sus mentes se llevaron no solo la pretensión de quién podría gobernar, sino una forma de mente sin compromisos por el ritual. Y mientras cabalgaba lejos, sus hombres entendieron. Seguían a alguien que cortaría a través de donde otros se estancaban. Desde esa cuerda cubierta de polvo hasta el eco de futuras marchas. El nudo susurró filosofía. Estableció un patrón. Los límites eran flexibles. Los problemas eran ángulos. Y el destino no se suplicaba a los rituales, sino que se apoderaba de él por la acción. Cada vez que la gente preguntaba si tenía derecho a avanzar, la respuesta entre sus hombres era simple. Viste el nudo. No esperó. No falló. Terminó lo que nadie podía romper. Más tarde, verás esa audacia puesta a prueba contra el propio rey de Persia. Y allí, las apuestas ya no serían cuerda y leyenda. Serían ejércitos extendidos.
suelo empapado de sangre, y un choque no solo de fuerza sino de dos visiones para el mundo. Su corte lo había liberado una vez, pero pronto. El verdadero cuchillo tendría que caer sobre las legiones. Ese nudo, una vez enredado e imposible, se convirtió en su atajo. Los hombres hablaban de él para explicar movimientos que parecían imprudentes, para honrar soluciones que otros no podían imaginar. Ya sientes la forma de ello, el patrón de siempre cortar hacia adelante. Y aunque estos son solo cordones de fibra vegetal en una plaza, predijeron la forma en que los imperios serían tallados. Así, ese día en la ciudad polvorienta no se trató de un acertijo de cuerda. Se trató de la mente de un joven que se negó a perder el tiempo dando vueltas en la tradición. Fue un chico que trató un enredo de lazos indefensos como nada más que un obstáculo para una cuchilla. Y fue un momento que se convirtió en leyenda repetida en las fogatas, susurrada por los soldados, copiada en viejos diarios como las notas diarias que los hombres marcan en el camión 22, no por la cuerda, sino por lo que implicaba. El nudo que nadie pudo desatar fue abierto de un solo golpe, y de ese corte salió una verdad destinada a resonar a través de los campos de batalla. Los problemas no serían separados lentamente, sino abiertos con un solo movimiento. Esa fue la lección, y la llevas contigo ahora tan claramente como ellos lo hicieron entonces. Cuando la tradición cierra la puerta con llave, a veces no buscas la llave a tientas, agarras y la cortas. Su audacia, probada en cuerda y polvo, pronto chocaría con la fuerza de Darío. Capítulo 8. Persiguiendo a un rey fuera del campo. En Iso, el mundo esperaba que los simples números del rey persa aplastaran a un joven gobernante. Si estuvieras allí al borde de la llanura, el ruido de los soldados llenaría el aire como el estruendo de una tormenta. Fila tras fila de hombres se extendían por el suelo, armados y erizados de lanzas que atrapaban la poca luz que se filtraba a través de las nubes. A esa escala, los números pueden sentirse como el destino tallado en la tierra. Contra tantos, un ejército más pequeño parecía temporal, como tiza en el pavimento antes de la lluvia. Pero Iso no era una llanura ancha. El terreno se estrechaba a medida que la montaña se encontraba con el mar, dejando menos espacio para que el gran peso de los números persas se moviera y atacara. Lo imaginas ahora, un cuello de botella escondido a plena vista. El rey de Persia trajo una fuerza enorme y la puso en movimiento. Pero la tierra se negó a cooperar. Las columnas se apretaron en carriles estrechos, demasiado juntas, incapaces de estirarse en los flancos abiertos que preferían. La hueste que debería haber sofocado al joven rey macedonio, en cambio, se enredó en la tierra abarrotada. Ahí es donde se arriesgó. En lugar de esperar a ser borrado, moldeó su línea en afiladas cuñas. Las presionó en el cuello de botella como un bombero silencioso forzando la punta de un hacha en una puerta sellada. Un punto pequeño se rompe donde el peso total no puede. La cuña se inclinó hacia las líneas enemigas compactas con un efecto brutal, dividiéndolas no por la fuerza en números, sino por una presión afilada y repentina. Una sección de hombres avanzando, escudo contra escudo, lanzar contra escudo, rompiendo la masa atascada. Le habría parecido imprudente a algunos. Sin embargo, en esa estrecha franja, la precisión superó al número puro. Los hombres que asumieron que su tamaño solo decidiría el día se encontraron tropezando. Los caballos rodaron sobre los escudos. Las lanzas se partieron, y el polvo se atascó con gritos. El propio rey de Persia, rico en túnicas y custodiado por capas de acero, vio el repentino corte del caballo macedonio cargando directamente hacia él. Cuando la punta de la cuña avanzó, no era un jinete sin nombre.
Era el propio Alejandro, lanza en alto, caballo golpeando el lodo. Te acercas en el ojo de tu mente. No cabalga en la línea central donde espera la comodidad, sino en un ángulo diferente, buscando el momento en que la confusión es máxima. Las tropas persas, densas de ruido, se agrietan en el centro, y cuando esa grieta se ensancha, el comandante vestido de grandeza se encuentra mirando al caos. Ese es el momento que importa. El ejército aún empequeñece al de Alejandro. Aún brilla en armadura y oro reluciente. Pero el hombre a su cabeza entra en pánico. El rey de Persia, que debería pararse para reagrupar, se da la vuelta. Las ruedas giran, los guardias se empujan a su alrededor, y pronto está corriendo, dejando el campo detrás de él. La escena conmocionó a todos los testigos. Ver al gran gobernante oriental retirarse ante una fuerza más joven y más pequeña fue como ver un muro de piedra colapsar bajo la presión de la mano. Nadie se sintió preparado para ello. El ejército, que superaba en número, había sido deshecho por las fuerzas combinadas del terreno estrecho y el ataque concentrado. Y el carro abandonado del rey enemigo se convirtió en el símbolo de esa derrota. Los soldados vieron la espalda de su rey, no su cara, y la moral se desvaneció más rápido que la sangre en el agua de lluvia. Ese día pudo haber terminado con una simple masacre. Los conquistadores a menudo se probaban a sí mismos a través de la crueldad, rompiendo poblaciones como la rotura de la cerámica. Pero después de la persecución, cuando el polvo se asentó y los campamentos estaban abiertos, Alejandro se enfrentó no solo a los prisioneros, sino a toda la familia capturada de su oponente. Su elección aquí subrayó la diferencia. En lugar de rabia, ofreció consideración. La esposa, las hijas, la madre de su rival que huía, todas permanecieron ilesas, tratadas con respeto en lugar de humillación. Para sus hombres, la misericordia pudo haber parecido extraña. Llevaban heridas. Llevaban dolor por los camaradas perdidos. Muchos habrían argumentado a favor de la venganza. Sin embargo, él vio más profundamente. Mostrar dureza haría más difícil ganar lealtad en toda Asia. Mostrar misericordia significaba difundir un rumor de un tipo diferente de conquistador. Las historias viajaban más rápido que los ejércitos. La noticia de su moderación con la familia derrotada de Persia se movió a través de las ciudades y cortes con velocidad, al perdonar a aquellos que podrían haber sido deshonrados. Convirtió la victoria en algo más permanente. La misericordia se convirtió en un arma tan afilada como la lanza. Piénsalo como una calle tranquila después de un incendio en un almacén. Todo el día, los camiones rugen. Las mangueras silban, el humo huye hacia el cielo. Por la noche, el fuego se ha ido, la estructura medio colapsada, los vecinos reunidos con preocupación. Los bomberos podrían dejar los escombros como recordatorio de la pérdida. En su lugar, limpian, barren los escombros en montones cuidadosos. Dejan la manzana no entera, pero de nuevo transitable. Ese acto moldea cómo los vecinos recuerdan la noche. Terminó con ruina, o señaló el camino hacia la vida que continúa. En Iso, la misericordia se convirtió en ese acto de limpieza. Enmarcó la conquista como orden en lugar de caos. La verdad es que Iso le dio más que tierra. Le dio estatus. Los hombres en toda Asia que antes lo conocían como un joven atrevido ahora se sentían obligados a llamarlo maestro de hecho. No solo en historia. No te ganas eso con un solo cruce de río o con palabras afiladas. Lo ganas cuando el rey más grande de tu tiempo huye de tu carga, abandonando tesoro, trono y familia en un solo golpe. Esa vista por sí sola resolvió la pregunta. Si el gobernante más poderoso de la tierra huye de ti, entonces quizás los dioses mismos están detrás de tu lanza.
Ves el patrón moldeado. Gránico fue su primer río. El nudo fue su primer acertijo. Iso fue su primer verdadero enfrentamiento con el imperio mismo. Y salió sosteniendo un terreno más grande que antes, llevando el reconocimiento como alguien que no vaciló. No solo sus soldados lo creyeron. Las ciudades comenzaron a cambiar su lealtad. Los cortesanos hicieron tratos discretos. Los comerciantes susurraron su nombre como si fuera inevitable. Ningún mapa podía mantenerlo firme. Los mapas solo se doblaban más en su camino. La lucha en Iso había parecido condenada al principio, como marcas de tiza listas para ser borradas por la lluvia. Pero al forzar los números en un terreno estrecho, al cortar con la cuña en lugar de esperar a ser rodeado, demostró que el terreno y la táctica podían superar el tamaño puro. Los números perdieron su significado, y cuando el rey de Persia huyó, los números se volvieron irrelevantes. Los ejércitos pueden recuperarse de la derrota. Luchan por recuperarse de la imagen rota de la invencibilidad. Esa fue la mayor herida ese día. Para ti que escuchas ahora, la batalla casi respira con sus extraños dobles filos. Por un lado, campos ensangrentados, cuerpos esparcidos, lanzas rotas. Por el otro, un momento de moderación inusual. Trato digno de mujeres que habían vivido toda su vida en medio del lujo, ahora alojadas como cautivas. Ambas imágenes dejaron una profunda marca. Juntas, lo moldearon a los ojos del mundo conocido. Brutalidad cuando se requería, misericordia cuando era posible. Sobre todo, decisión sin pausa. Después de eso, ya no se sintió atado por la forma de Grecia, o incluso por las provincias cercanas de Persia. Su inquietud solo creció. La conquista se convirtió en el horizonte mismo. Siempre una marcha más lejos, un río más para cruzar, una leyenda aún por eclipsar. Parecía incapaz de detenerse, porque cada victoria solo confirmaba la frase grabada en su infancia, que Macedonia era demasiado pequeña para él. Sus soldados una vez pensaron en términos de paga y reparto de tierras. Ahora comenzaron a pensar que cabalgaban y luchaban por algo que superaba cualquier recompensa individual, algo que se acercaba a la inmortalidad a través del imperio. Es fácil ver por qué la historia de Iso circuló con tanta insistencia. Proporcionó imágenes simples, un ejército superado en número pero avanzando, un gran rey huyendo de su puesto, un conquistador perdonando a la familia de su rival. Estos eran detalles que no requerían adorno. Cualquier comerciante que los llevara por las rutas de caravanas podía difundirlos con una especie de asombro. Y una vez que la creencia se extendió, más ciudades abrieron sus puertas sin luchar. La victoria engendró la victoria, no siempre a través del combate, sino a través de la reputación construida en Iso. Y puedes colocarte en esa fogata después del polvo. Los soldados se sientan con cortes y moretones, masticando pan duro. Su joven rey camina por las tiendas. Ya no es un chico a sus ojos. Es el hombre que hizo correr al rey persa, que señaló el horizonte como si le debiera el paso. El ambiente es tranquilo, quizás incierto, pero perforado por el hecho de que sobrevivieron contra todo pronóstico y terminaron más ricos que antes. En sus mentes equilibran el dolor con el orgullo, y el orgullo lentamente se inclina más pesado. En un rincón, la familia capturada espera, atendida y hablada con suavidad. Esa sola visión viaja más rápido que el rumor de oro. Le dice a los hombres que observan que siguen no solo a un guerrero, sino a un gobernante. Y gobernante significa imperio. La línea entre caudillo y rey se endureció esa noche en el campamento. Los soldados no pensaron solo en el botín, sino en construir algo duradero con su sudor. ISO, pequeño en un mapa, se alza grande en este relato, porque más que tierra o tesoro,
Le regaló una nueva identidad ante los ojos del mundo. De un desafiante imprudente, se convirtió en maestro de Asia. De un joven ambicioso, se convirtió en el estándar de la realeza. Y de un príncipe inquieto, se convirtió en más de lo que las fronteras podían contener. Cada marcha posterior llevó la sensación de que los límites ya habían sido rotos una vez y se romperían de nuevo. Su inquietud lo llevó a través de los continentes, nunca contenido. Capítulo 9. Soñando, más allá del horizonte. Las victorias podrían haber llenado toda una vida. Sin embargo, Alejandro miró aún más lejos. Piensa en eso por un momento. La mayoría de los gobernantes habrían terminado contentos después de perseguir al rey persa de su campo, o después de marchar a través de ciudades que una vez parecieron intocables. Pero él no estaba hecho para el descanso. Cada triunfo, no importa cuán completo, se volvía amargo si se prolongaba demasiado. La gente a su alrededor podría ver la finalidad. Un imperio ya estirado. Él solo veía nuevas fronteras esperando ser cuestionadas. Puedes imaginar los campamentos después de las grandes victorias. Soldados ruidosos con charlas, contando el botín, reparando el equipo, soñando con el hogar. Miraban los mapas y pensaban, es suficiente. Tierra bajo el talón, enemigos rotos, riquezas fluyendo. Seguramente para esto había sido toda la marcha. Sin embargo, él caminaba por esos mismos campamentos inquieto, con los ojos empujando hacia el este, la mano barriendo el borde del pergamino donde aún no se había dibujado nada. Sin líneas, sin ciudades marcadas, solo rumores de ríos y bosques. Para él, el espacio en blanco era la invitación. El impulso lo llevó hacia las tierras más allá de lo que el imperio de Persia alguna vez reclamó. Pasado desiertos, pasado montañas, escuchando a los guías describir lluvias extrañas y bestias nunca vistas en Macedonia. Es de la misma manera que un bombero silencioso en una noche tranquila sigue mirando la puerta, con las botas junto al poste, sabiendo que cualquier alarma lo arrastrará antes del amanecer. Los otros podrían adormecerse junto a la cafetera. Él escucha, esperando. Ves en esa postura el espíritu que se niega a pensar. Ya hemos hecho suficiente. Siempre hay más. Los soldados, sin embargo, ya no se dejaban llevar por la misma fiebre. Para ellos, el kilometraje pesaba, como lana mojada llevada demasiado tiempo. Los años los habían alejado de sus familias. La marcha constante moliendo los huesos. Al principio siguieron por la paga, luego por el orgullo, luego por el tirón de ver a los reyes caer ante su carga. Pero a medida que el horizonte se alargaba en ríos extraños de los que nadie había oído hablar, su voluntad se debilitó. Se preguntaron hasta dónde podía estirarse la victoria antes de que los rompiera. Aún así, él presionó más fuerte. Hablaba a menudo de Asia no como una frontera, sino como un camino sin fin. Contra la lluvia, contra las tormentas, contra los cuchillos de tribus con las que no tenían ninguna disputa. Empujó hasta que el ejército llegó a un río tan ancho que solo podían mirar. Ese fue el Hifasis. En su orilla, su visión chocó contra los límites de los hombres. No irían más lejos, no con las botas andrajosa, no con heridas que nunca sanaron, no con sus recuerdos de hogares ahora distantes como otro mundo. Imaginas la escena, un río ancho bordeado de nubes de monzón, el agua fluyendo fuerte, el lodo pegándose a las sandalias, voces bajas y planas. Él llamó a ir más allá, a más conquista, a nombres escritos contra tierras aún sin nombre. Pero el círculo de oficiales y soldados se levantó junto en negativa. No un motín de espadas levantadas contra él, sino de lanzas plantadas en la tierra. Un pie firme y silencioso. No marcharían ni un paso más hacia ese horizonte.
En sus caras vio el muro. La ambición se encontró con el agotamiento. La profecía chocó con el hueso y la sangre. Para él, fue amargo. Puedes saborear el momento como ceniza atrapada en tu garganta. Cada impulso en él se esforzaba por ignorar su postura, para seguir adelante. Pero ningún gobernante, no importa cuán divino se crea a sí mismo, avanza solo. Los hombres que levantan lanzas y llevan comida eligen dónde termina el camino. Y ese día, en ese río, ellos eligieron. No fue una derrota por una bandera enemiga. Fue un límite tallado por una lealtad estirada demasiado. Podía llevarlos a través de desiertos. Podía llevarlos contra reyes y legiones. Podía pedir su fuerza en tormentas y asedios. Pero no podía obligarlos a borrarse por completo en la búsqueda de una visión que solo él aún veía. Ahí es donde el sueño se reveló, para él. La conquista no tenía un final natural. Para ellos, la vida sí. Piensa en el ritmo de cualquier tripulación. Camión 22 en la estación. Tarde en la noche. Suena una llamada. Un incendio tras otro. En algún momento. Los rostros están demacrados. Las manos con ampollas. Los ojos pidiendo respiro. El liderazgo puede creer en un deber sin fin. Pero el cuerpo humano conoce su límite. Lo sientes en los hombros, en los pulmones, y una vez que se alcanza la línea, no puedes exigir más sin romper a los hombres. Eso es exactamente lo que se interpuso ante él en ese río. Vaciló, enojado, caminando a lo largo de la orilla, mirando al este con fuego en su pecho. Pero al final, escuchó. Tal vez no entendió, pero sabía que empujar más lejos sin ellos significaba el colapso. Así que la marcha terminó. Al dar la vuelta, probó por primera vez la verdad de que su visión se había vuelto más grande de lo que los límites mortales permiten. El imperio podía estirarse más lejos. Los hombres no. Y ese final habla más fuerte de lo que otra victoria podría haberlo hecho. Porque mostró la brecha entre el sueño de un hombre y la resistencia de todo un ejército. Vivió con mitos plegados en él desde la infancia. Trató cada victoria como un paso hacia un horizonte que nunca cesaba. Pero sus guerreros marchaban con espaldas humanas, corazones humanos, la necesidad humana de estar en tierra familiar antes de que la muerte se los llevara. En el Hífasis, su resistencia final reveló la verdad, que el sueño era infinito, pero la carne finita. Incluso en la negativa, ves la marca de la grandeza. Se necesita estatura para llegar a ese río, para estar donde nadie de su tierra había estado. Esa tensión se grabó más profundamente que las cicatrices de la batalla. Le dijo claramente, aunque nunca lo confesaría, que el sueño no podía durar más que el cuerpo. Puedes ver cómo su juventud ya tenía el indicio, que las fronteras eran sombras, no muros, desde el chico inquieto que escuchaba mitos, hasta el hombre que cortaba nudos con acero. El patrón se mantuvo. Nunca aceptó una línea en un mapa como final. Su padre una vez dijo que Macedonia era demasiado pequeña. Sonó orgulloso, pero también llevaba una advertencia. El elogio puede sentirse como una profecía, y la profecía no descansa. Una sola mente inquieta puede levantar ejércitos, unir culturas y llamar a un imperio del polvo. Pero los imperios